¿no? O el piquito de la alita quemadito, o la colita del pollito que tanto que nadie tiene. Y entonces ahí había cierta diferencia en la división de los bienes, y eso lo critica la palabra de Dios. Pero eran los discípulos, los apóstoles. O sea que ellos no eran perfectos, mis hermanos. Pero estaban en la lucha que tú y yo estamos el día de hoy. Y con el deseo de agradar al mismo Dios que tú y yo estamos el día de hoy. O sea, cualquier falta que tú tengas el día de hoy, Dios la perdona, pero nos manda a esforzarnos a no volver a cometer ese error. Nos obliga a que nuestro ser sea transformado para que marquemos la diferencia en esta sociedad. O sea, si la regaste, levántate, pide perdón y haz las primeras cosas. ¿Amén? Es que no se puede, pastor. Pasemos al otro guapo, al otro cuadrito del guapo. Entonces ya vemos el primer episodio del tiempo que no sabemos cuándo termina, pero sí sabemos cuándo empieza. Empieza en el año 33, cuando Cristo muere, y termina en el año 100 aproximadamente, ¿no? Entonces el segundo es otro mensaje que da Dios a la iglesia. El segundo empieza en el año 100 y termina en el año 313 aproximadamente. Y este mensaje se lo da a otra iglesia. Está en el verso 8 en adelante en tu Biblia, capítulo 2 de Apocalipsis, verso del mensaje a Esmirna. Esmirna quiere decir mirra. La mirra era ese aceite que se usaba para embalsamar a los muertos. Eso quiere decir de que este periodo de tiempo en la historia de la iglesia hubo mucha muerte, hubo persecución. Hubo mucha tribulación para ellos. En el verso 9, Juan escribe a esta iglesia, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Eso es una iglesia que a consecuencia de la persecución tuvo que dejar sus bienes, tuvo que dejar todo, anda huyendo y se siente sin nada en el mundo. Pero la perspectiva de Dios es diferente. Dios los ve ricos. Dice: no, tú estás bien. Porque la riqueza nuestra, mis hermanos, está depositada en Dios, no en las cosas materiales. La riqueza tuya y mía está en el corazón del Señor, en nuestra salvación, en nuestra eternidad. No está depositada en las posesiones que tú puedas tener el día de hoy. Esa riqueza el día de mañana se devalúa todo y se acabó todo. Por la riqueza que Dios te da es la que dura para siempre y no trae amargura con ella, dice también Proverbios. Entonces esta iglesia está pasando un momento amargo de persecución a consecuencia de su fe. En el año 100 al 313 aproximadamente. Dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. O sea, había una secta, había un grupo judío ahí que estaba detrás de ellos también, dice, y no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. Dios les trata así, porque es un pueblo que dice que es pueblo de Dios, pero está en contra de la iglesia, está persiguiendo a la iglesia también. Entonces, la sentencia o el anuncio de Dios es de que son una sinagoga de Satanás. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, le está haciendo un anuncio a este periodo de la iglesia de que va a haber un momento triste y amargo. Le va a hacer honor a su nombre, que se llama mirra o se llama amargura, la traducción de Esmirna. Dice: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, viene la persecución, para que seáis probados. O sea, la persecución que tú y yo podamos tener aquí, o la que ellos tuvieron en aquel entonces, sirve de prueba para tu fe. ¿Estás dispuesto a amar a Dios con todo tu corazón a pesar de todo? ¿Estás dispuesto a seguir a Dios a pesar de todo? ¿O hay cosas que de pronto son capaces o tienen la habilidad de detenerte en la profesión del amor a Dios? Él le dice: no temas nada lo que vas a padecer. Algunos van a ser echados en la cárcel, van a ser probados, vas a tener tribulación por 10 días. Y ese anuncio de 10 días no es más que son 10 Césares, donde se hizo la persecución más grande de la iglesia en aquel entonces.
Empezando con Nerón. El Nerón fue el primero y Diocleciano fue el último. Entre esos 10 Césares fueron los peores en cuanto a persecución de la iglesia. El plan del diablo era acabar con el mensaje de Dios. Y la técnica era matando a las personas. Vamos a acabarlos a todos. La historia cuenta que a los cristianos los atrapaban y los envolvían en ropa. Les echaban brea, les echaban aceite y eran las antorchas públicas, el alumbrado público. No había electricidad, pero había cristianos ahí echando luz. Había un poema también de un escritor cristiano que se llamaba Marciano y él decía: los frutos de nuestros árboles son diferentes, son extraños. Dando a entender de los hombres cristianos y mujeres cristianos colgados de los árboles. Y él en su poema decía: los frutos son diferentes de nuestros árboles. Porque así fue el tipo de persecución que sufrieron los cristianos. Hay una historia de una mujer soltera, viuda, que está amarrada y a su hija la sentaban. Había una silla, la silla del martirio, que era una silla de hierro que la ponían sobre el fuego y cuando estaba el rojo vivo ahí sentaban a los cristianos en el Coliseo. Y esta madre está aquí y está viendo cómo a su hija la están sentando ahí. Y la idea es de que confiesa que César es tu Dios y no es Jesucristo. Y ella se queda callada. Ese fue el tipo de persecución que tuvieron nuestros hermanos en el 313, allá por el 100 antes de Cristo. Por si tú creías que siempre había sido fácil el ser cristiano. Aquí en el occidente es fácil ser cristiano, hasta cierto punto. Pero si tú te vas, por ejemplo, a Palestina o a esos lugares. La otra vez hablamos con una persona que es misionera y dice que ellos tienen que hacer sus reuniones en Palestina, un día en una montañita y al otro día en otro lugar y al otro día en otro lugar. Porque si hacen 2 o 3 veces la reunión en el mismo lugar, los descubren y los pueden matar. Hay que hacerlo a escondidas. Eso es lo que pasaron nuestros hermanos. Y Jesucristo les está anunciando: va a haber un momento amargo, va a haber un momento triste, va a haber un momento difícil. Pero le dice Jesucristo a ellos: sé fiel hasta la muerte. O sea, que no te detenga nada. Mantente en fidelidad hasta la muerte. Dice: y yo te daré la corona de la vida. Era una prueba lo que estaban viviendo ellos. No sé si ustedes vieron la película de... ¿cómo se llamaba este? Gladiador. Gladiador, el que se llama Máximo, ¿no? Sí vieron esa película, un soldado romano. Pues él anda peleando y lo meten en el Coliseo. Y en ese Coliseo están los leones y todo eso, ¿no? Esa película tiene unas escenas cortadas que le quitaron. Tú las puedes encontrar en internet. Y varias de esas escenas cortadas es de que cuando estaban haciendo la película quisieron hacer todo lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Entonces en la película metieron familias con niños que eran los cristianos que estaban atrapando para que los leones se los comieran. Pero como fue muy fuerte el asunto, sacaron esas escenas de la película, pero quedaron ahí grabadas, ¿no? Tú las puedes encontrar en la internet. Porque eso es lo que hacían con nuestros hermanos, los cristianos en aquel entonces también. Metían al Coliseo y era la diversión de muchos ver cómo nuestros hermanos cristianos, grandes y pequeños, eran devorados por los leones. Esa fue la persecución que tuvieron ellos. Y Jesucristo les dice: sean fieles hasta la muerte y yo les voy a dar la corona de la vida. Estaba leyendo en la historia 2 días nada más de persecución que están relatados, y dice que en un día fueron sacrificados 1500 cristianos. Y el otro día el reporte de este soldado dice: no fueron muchos, fueron 800 nada más. Nosotros vemos esos números y sabemos de que no fueron nada más. Por confesar una fe, por tener una idea diferente, por creer de que Dios es el único Dios y no hay otros dioses. Muchas veces, mis hermanos, ustedes van a tener que enfrentarse con el gobierno cuando estén atentando contra la fe de ustedes.
Y quizá muy pronto suceda eso. Muy pronto porque, por ejemplo, los matrimonios ahora entre homosexuales, por ejemplo, que se están multando a las iglesias o están metiendo preso a los que no quieren casarnos. ¿Por qué? Porque creemos que eso no es de Dios. ¿No? Entonces, hay lugares, hay estados acá en Estados Unidos donde ya hay varios pastores que están presos porque no quisieron hacer un matrimonio homosexual. No quisieron casar a uno, no fueron, se quejaron, se violaron sus derechos y ahí va aquel preso. Entonces, hay de cierta forma hay algo de persecución acá. Cuando nosotros comencemos a vivir nuestra cristiandad más pública, vamos a comenzar a ver de que vamos a tener ese tipo de persecución. Pero eso es premiado, mis hermanos. Hay un premio al final, es la vida eterna. Por eso la Escritura dice, no te enfoques en lo de aquí, enfócate en lo de allá, porque lo de acá en cualquier momento se acaba. En cualquier rato llega a su fin, pero allá es la eternidad. Entonces pasamos al otro cuadrito de nuestro waffle y lo dejamos ahí. Y entonces le escribe el Señor a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es el lugar donde se inventaron los pergaminos. Por eso el nombre pergamino viene de ese lugar que se llamaba Pérgamo. Pero Pérgamo también quiere decir casamiento. Y esa es una etapa oscura en la historia de la iglesia. Mira lo que dice el verso 14. Esta etapa sucede en el 313 aproximadamente hasta el 600 después de Jesucristo. Pérgamo quiere decir casamiento. ¿Recuerda la técnica del diablo en el periodo anterior? Fue, vamos a matarlos para que se acabe este asunto. Pero no funcionaba. Entonces se cambió de técnica y desgraciadamente esa técnica sigue funcionando en muchos lugares el día de hoy. La técnica fue, vamos mejor a mezclarlos con nuestras creencias para que su enseñanza o su doctrina se adultere. Y al estar adulterada su verdad, no van a poder entonces agradar a Dios. En otras palabras, mejor no los matemos, mejor metámosles ideas que vayan en contra de la voluntad de Dios. Y cuando ellos vivan ese estilo de vida diferente, entonces van a estar desagradando a Dios. El enfoque es destruir el mensaje, ¿no? 313 al 600, verso 14 dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Este era un profeta que traía maldición al pueblo ahí en el Antiguo Testamento. Es referencia nada más, lo usa de referencia. Lo que él está tratando de decir para esta época de la iglesia es de que van a venir mensajes que van a confundir al pueblo, que lo único que van a traer es maldición, no bendición. El problema es de que la iglesia iba a aceptar esos mensajes, iba a recibirlos como buenos, iba a recibir los mensajes como mensajes de Dios. Y dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Iba a mezclarse su religión pura con Cristo, se iba a mezclar con las religiones paganas, ¿no? No sé si se está poniendo un poquito calientito, si le pudieran bajar ahí la temperatura para que se ponga más fresquecito, así se despiertan los que se están durmiendo. O se acurrucan más. Una de dos, ¿no? Bájale a 71, 72, por ahí. 60. El verso 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. A la doctrina de los nicolaitas. Esa enseñanza o forma de gobierno, por decirlo así, de los grupos religiosos de aquel entonces, era de que había cierto grupo predilecto en la iglesia, por decirlo así. Y este grupo predilecto era el único que tenía la información y era el único guardián de la verdad. Los demás solo tenían que escuchar y obedecer. Había una división en cuanto al estatus, había una división en cuanto al poder, por decirlo así. La forma en que Dios diseñó la iglesia fue a través de ministerios. El que canta, el que danza, el que enseña, el que predica, el que abre la puerta.
Todos hacen algo y todos son importantes. En este sistema de gobierno había unos que eran más importantes, ¿no? Y desgraciadamente eso lo podemos ver el día de hoy en muchas de nuestras congregaciones, desgraciadamente. Donde hay personas demasiado importantes que tú no puedes acercarte a ellos. Son demasiado poderosas que tú no eres digno de acercarte a esas personas. Esa es la doctrina de los nicolaitas, la que dice Dios, aborrezco. Porque todos somos hijos de Dios, todos tenemos la misma posición delante de Dios, todos somos esclavos. O sea, si buscas ser superior, dijo Jesucristo, hazte el menor y sírvele a los demás. Hazte el más pequeño y quieres ser el más importante. En cambio aquí, lo que estos practicaban era al revés. Dice la que yo aborrezco, por tanto arrepiéntete, porque es pecado también, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y la espada de la boca de Dios, ¿qué es? La Biblia. La palabra de Dios. En otras palabras, voy a venir y voy a enseñarles la verdad, si no se arrepienten. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor Jesús. Entonces, esto se pone acá interesante porque aquí es donde nace la iglesia popular, de donde muchos de nosotros venimos. ¿Qué es lo que pasó en el año 312, más exacto, el 28 de octubre? Había una batalla y había que cruzar un río que se llamaba Miglio. Y entonces viene Constantino con su ejército y va a ir a pelear, ¿no? Romano. Pero el puente es demasiado pequeño para todo el ejército. Entonces Constantino se tira al agua y se va nadando poniéndole el ejemplo a sus soldados para que crucen al otro lado del río Miglio. Pero cuando Constantino va a la mitad del río, ve para arriba y ve el sol, que es el Dios que ellos adoran, y ve una nube en forma de cruz que se pone enfrente del sol. Y entonces lo que Constantino entendió, recuerda que es el emperador, lo que Constantino entendió es, quieren que unamos nuestra creencia del Dios Sol con la creencia de la cruz. Ahí, por eso ese periodo se llama casamiento. Se unió el gobierno, se unió el Estado con la religión, con la iglesia. Hicieron una unión, hicieron una comunión en base a algo que César vio. Algunos creen que fue un invento de él, simplemente una estrategia política para ganar más en su gobierno, pero otros creen que esa es la obra del diablo confundiendo a la gente para que se envuelva en las creencias incorrectas para desagradar a Dios. Recuerda lo que decíamos antes, hubo persecución antes, no funcionó la persecución para detener a la iglesia, entonces confundimos sus ideas y sus creencias. Algo que sucedió aquí es de que ya no hubo persecución para la iglesia. Los que mataban, los que andaban huyendo, ahora se les dio la oportunidad de reunirse y congregarse. Se les dieron iglesias, se les dio economía, se les dieron ropas y todo. Y entonces comenzó esta iglesia a disque organizarse en cierta forma. Pusieron los niveles en las personas. Hay uno que es el clero y otro que es el colegio. Los que saben y los que no saben. Hay cierta división, el que sí sabe de la Biblia en aquel entonces y el que no sabe de la Biblia, que solo tiene que escuchar y obedecer. Comenzó la división de los nicolaitas, que decía Jesucristo que odiaba. El problema es de que cuando Constantino regresa de la guerra, él es el César, él es el que gobierna todo. Entonces él puso una ley, y la ley fue: todos tienen que hacerse cristianos. Porque yo vi la señal en el cielo de que los que no son cristianos se tienen que hacer cristianos. Va a haber una mezcla ahora. Y ya no los vamos a perseguir. Y como es César, y solo sus chicharrones truenan, nadie le puede decir que no es César. Porque él es el que tiene la última palabra. César era representante de Dios en la tierra, según su idea. Él era Dios acá en la tierra. Dios, los dioses como Zeus y ellos gobernaban en el cielo y César gobernaba en la tierra. Pero estaban unidos. Entonces cuando César pone la orden, todos son obligados a ser cristianos. Entonces vienen aquellos hombres y mujeres
que son paganos, que adoran a los ídolos, que adoran a otros dioses, pero ahora para que no los maten tienen ellos que ser cristianos. Pero ellos en su corazón no quieren ser cristianos. Entonces hacen una apariencia de cristiandad, pero en realidad ellos están adorando a sus dioses. Tienen una pinta de cristianismo, pero su esencia es adoración a lo que no es Dios, porque se mezclaron a la fuerza. Y eso lo puedes ver en muchas de las imágenes que hoy en día ves de pronto. No sé si te has dado cuenta que los angelitos le ponen un aro. No, ese es el símbolo del dios Sol a esta imagen que supuestamente era del cristianismo. ¿Has visto que alrededor tienen un piquito parado, uno curvo, uno parado, uno curvo, un brillo alrededor de las imágenes? Ese es el tridente de Mercurio, que simboliza lo masculino y lo femenino. Cuando se mezclaron, cuando se fueron obligados a mezclarse en el cristianismo, entonces le cambiaron los nombres a sus ídolos. Le pusieron Pedro, le pusieron Juan, le pusieron Santiago a los ídolos, porque ahora están obligados a hacer. Todavía en la Capilla Sixtina, allá en Roma, si se ve la imagen de San Pedro, se ve acá arriba cortados, que eran los dos cuernos de Júpiter, que traía un tridente. Entonces le quitan el tridente, le ponen un báculo, como bastón, y le cortan los cuernos y quedó como San Pedro. Y así fue como se fue mezclando todo. Ahí es donde comenzó a nacer esta división, comenzó a mezclarse ideas humanas con la verdad de Dios, comenzó a mezclarse la información de Dios con todas las religiones paganas obligados por Constantino. Y entonces Constantino, como él era el hombre Dios en la tierra, cuando él hace su nueva religión, a consecuencia de la visión que tuvo, él se hace llamar el sumo pontífice, el puente máximo, el puente entre la tierra y Dios. Y de pronto vamos así atando cabos, porque él era Dios en la tierra. Porque según él era el representante de Dios en la tierra, cuando la Escritura dice que el que representa a Dios en la tierra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está aquí abajo, representando al Dios de los cielos. Entonces Constantino se hace el primer papa. Tú lo puedes leer en la historia. Tú puedes ir a investigar en la historia, allá en Wikipedia si tienes internet. Vas a descubrir que el primero fue Constantino, que fue César, y cómo él interpreta esa visión que tuvo en el cielo, que no fue más que una nube y el frente del sol, porque Dios no habla así. Dios habla a través de su palabra. Amén. Dios no habla a través de señales en el cielo. Dios habla a través de su verdad. Por eso es que tienes una verdad completa, tienes una revelación completa. Entonces, de ahí para acá, ya estamos cerca en el 600 más o menos. Ya está más cerca para nuestras fechas. Eso quiere decir de que en la etapa que estamos viviendo el día de hoy, es una de las últimas, porque ya pronto va a empezar la última semana de juicio final. Nosotros estamos en lo que está rojo ahí. Estamos viviendo en lo último. Algo que hizo mención aquí este pasaje bíblico. En el verso 16 dice: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, dice el mensaje. Quiere decir de que ya está entre el mensaje, está la pequeña reseña. El regreso está pronto. Por eso es de que nosotros creemos de que en cualquier momento viene el Señor. Porque cuando este tiempo está terminándose ya pasamos nosotros los otros episodios. Eso lo vamos a estudiar los próximos domingos. No nos iba a dar tiempo el día de hoy para cubrir todo. Nos íbamos a llevar demasiada información. Eso es para que vengan para los siguientes domingos. Es como la telenovela, ¿no? Continuará. Esta iglesia se le dio poder político, se le dio poder económico y se le dio renombre
Se hizo la división entre el clero y los laicos. Se hizo a un lado esta verdad. Para poder aceptar una mentira tenemos que hacer a un lado la verdad. Y desgraciadamente mucho en nuestras iglesias hay mucho engaño también. A veces creemos que el cristianismo nos va a traer prosperidad económica. Y lo ves mucho de pronto en las iglesias o predicaciones que se ven en la televisión. Pero Él no prometió hacerte millonario. Cristo no murió en la cruz, mi hermano, para que aumenten los ceros en tu cuenta de banco. Trabaja más duro y vas a ver cómo, y gasta menos y sé más inteligente en la administración de tu dinero y vas a ver que los ceros se aumentan. Pero Cristo no es para aumentar ceros en tu cuenta de banco. Cristo no es la aspirina que nada más cuando estoy enfermo me acerco tampoco. Cristo vino a darte salvación. Porque la mayor necesidad que tú y yo tenemos es la salvación. Algo que la escritura, algo que leí es de que dice, si mi problema hubiera sido económico, decía más o menos así, esto posiblemente tú lo leíste también, dice, Dios hubiera mandado un contador. Si mi problema hubiera